Bienvenidos al Telescopio Cósmico, un podcast sobre desarrollo de juegos y las personas que los hacen. Yo soy Horlu y el día de hoy vamos a apuntar nuestro telescopio cósmico hacia el planeta Tierra, específicamente al mágico país llamado México, donde estamos actualmente desarrollando juegos, para hablar un poco sobre cómo en nuestro entorno informa las obras que creamos y los baches y cachivaches que eso nos genera. Con eso en mente, estoy muy emocionado de presentar a nuestra invitada del día de hoy, que es Paola Vera, quien es directora de Mácula Interactive, estudio mexicano que actualmente está desarrollando México 1921, un sueño profundo. Paola, bienvenida. Hola, Jorlu, muchas gracias por la invitación. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Hola, soy Horlu del futuro editando este episodio, interrumpiendo rápidamente para avisarles que ya anunciamos el juego en el que estoy trabajando. Se llama Eldritch Climb, es un roguelike de plataformas sobre trepar una montaña maldita. Está siendo desarrollado por un equipo increíble de personas, entre ellas Isa y Diego, que ya estuvieron invitados aquí en el podcast. Y pues nada, apreciaremos muchísimo si pueden darse una vuelta a ver el tráiler y agregarnos a su wishlist de Steam. Las ligas están aquí abajo en la descripción del episodio. Y pues bueno, muchas gracias de antemano por su apoyo. Y sin más, regresamos al episodio. Súper. Y pues bueno, vamos a entrar como de lleno, ¿no? O sea, creo que necesariamente tenemos que hablar de México 1921. Entonces, ¿por qué no arrancamos con una pequeña introducción al proyecto y a Mácula? Claro, yo les cuento, mira, Mácula es un estudio que nació hace 3 años, un poquito más de 3 años, con la idea de contar esta historia en particular, ¿no? Sí podríamos decir un poco que Mácula nace para contar la historia en México 1921, pero pues se abordó desde lo que nosotros hacíamos antes. Nosotros, o sea, nadie de los socios fundadores somos como tal desarrolladores de videojuegos. Nosotros somos, venimos de la producción audiovisual, del arte, del cine, de la filosofía, y como que nos hemos dedicado a producir, ¿no? Cosas audiovisuales. Entonces, Mácula nace de ahí, pero nace con esa intención particular de contar una historia en un videojuego, ¿no? Entonces, eso es México 1921, ¿no? Nuestra primera historia interactiva, digamos. Y pues México 1921 habla sobre la época posrevolucionaria en México. A nosotros nos gusta decir que es un videojuego documental de aventura, porque no podíamos más bien abordar la historia de México sin un respaldo académico, histórico, verídico, ¿no? O sea, por ser mexicanos nos parecía importante ser respetuosos y fieles a nuestro pasado de esa manera, no porque esté mal hacerlo de manera por entretenimiento, ¿no? Solamente elegimos ese ángulo a propósito, ¿no? Y México 1921 narra la historia de Juan Aguirre, que es un fotoreportero, que es el personaje con el que vas a jugar, y vas a tener que recorrer diferentes locaciones reales de la Ciudad de México para involucrarte en todo el ambiente de la posrevolución. Esto va a llevar a Juan a conocer ciertos artistas, políticos, escritores, ¿no? Que lo terminan por envolver en toda esta vorágine de modernidad que envuelve a México a través de esos primeros años de los 20 y que desembocan en el asesinato de Álvaro Obregón, el presidente Álvaro Obregón, ¿no? Entonces, es una aventura que nos deja viajar a través de estos años posrevolucionarios, todo atado de la mano de resolver, pues, quién planeó este asesinato. Fabuloso. Yo el más emocionado. Sí. Yo también, no te voy a mentir, la verdad es que ha sido un proceso bien largo, o sea, tenemos 3 años desarrollando este proyecto y te puedo decir que nosotros también estamos bien emocionados ya de que salga, por favor. Que ya es relativamente pronto, ¿no? No sé cómo van en tiempos, no sé si hay fecha oficial, no tienen por qué decirlo así, ¿no? Pero Todavía no tenemos fecha pública, sí tenemos una fecha interna, pero les puedo decir que es este año. Entonces, más allá de este año no pasa, amigos, se los prometo. Sí. qué bueno, qué cool. Sí, me acuerdo mucho que cuando platicamos por primera vez, ¿no? Que me contaste un poco de la idea del juego y que estaban, creo que, pues, como a medio desarrollo, creo que la última vez que platicamos, Justo. ha pasado un buen rato de eso. Y justo platicábamos de esto, ¿no? De esta como importancia de hacer juegos como desde México, ¿no? Y como desde esta perspectiva, que pues son historias que nadie más va a contar, ¿no? O sea, está bien padre que estén como trabajando justo como con todo este equipo
de historiadores, ¿no? Y como decías, este ángulo como filosófico. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso de investigación? Ha sido súper interesante y a la vez, o sea, un poco, pues sí, voy a usar la palabra tropezado porque hemos ido mucho aprendiendo en la práctica, ¿no? Hemos tenido que descifrar cómo incorporar la cantidad de información que sacamos de una investigación histórica, ¿no? Por ejemplo, Iñaki, que es uno de mis socios y es el investigador histórico del videojuego, pues de verdad nos entrega una cantidad de información tan rica y tan interesante y cada vez más, pues sí, más interesante que lo anterior, ¿no? Que ha sido un proceso súper interesante de saber qué vamos a meter, dónde, cómo y por qué, ¿no? O sea, si estamos eligiendo la información o por qué estamos eligiendo poner lo que ponemos dentro del juego, ¿no? Entonces, pues ha sido mucho de conversar. Hemos platicado mucho entre Iñaki, el historiador, Pedro, que es el director narrativo del juego, yo, el mismo equipo de desarrollo, ¿no? O sea, tratar de reconstruir la historia entre todos ha sido interesante, porque también el equipo, pues, o sea, afortunadamente somos un equipo que tiene ya un rato trabajando juntos, o sea, sí hemos tenido, obviamente, personas que se han unido en el proceso, pero pues ya habemos quienes tenemos 2 años y medio trabajando juntos. Perdón, los camotes. Sí. No Pero puede faltar. no pueden faltar los camotes, lo siento. Pero sí, entonces ha sido un proceso muy lindo de ver también cómo ellos se han involucrado con la historia, ¿no? O sea, con entender el proceso de investigación, ¿no? Y que se involucren con los personajes y que ahora van a museos y dicen como, esto está en el juego, nosotros lo estamos poniendo, ¿no? Entonces se involucran de una manera interesante. Entonces, te puedo decir que el proceso de investigación ha sido también para nosotros un proceso de descubrir nuestra propia historia. Claro, y fíjate, qué interesante ahorita que lo mencionas, ¿no? Mencionabas al inicio que tienen un poquito de background en producción audiovisual, ¿no? Y yo me acuerdo mucho, las primeras veces que escuché de Mácula es porque estaban como armando estas cápsulas documental, ¿no? Y ahorita como que me resuena mucho, ¿no? Con su juego también tiene como esta labor de documentalista, ¿no? Como de estar buscando la historia y cómo plasmarla en un juego. No sé si tienes ahí como paralelismos interesantes, ¿no? En lo que hiciste como documentalista un poquito y el juego. 100%, 100% creo que hay ahí un vínculo que algunas veces yo escuchaba a Pedro, el director narrativo, nombrarlo como un poco de pues como ser pepenadores culturales, ¿no? O sea, que nos vamos y nos metemos con algunas cosas y de pronto esas cosas son las que nos gustan y entonces las compartimos aquí y son las cosas que queremos volcar en el juego. Y eso es un poco lo que hace Juan. O sea, Juan en el juego, además de ser un periodista, porque un periodista que hace pues entrevista, toma fotografías, ¿no? Que hace pues curiosea y metichea y está todo el tiempo ahí como escarbando y viendo qué se está encontrando en el piso, en un cajón, etcétera, ¿no? Entonces, y es un poco de ser, pues sí, como este arqueólogo, ¿no? Que está todo el tiempo buscando y cuestionándose y queriendo explorar un poco más allá. Y la parte, o sea, de desarrolladores, como qué le voy a poner ahí a la gente, justamente para que sí encuentre, ¿no? Y que sí, que esta búsqueda sea redituable en objetos, perdón, bueno, sí, No hay problema. en objetos que realmente se puedan hacer llamar documentales. Ujú. Perdón, ahí está mi perro, lo siento. No, no hay ningún problema. Pero, pues No tardan justo, los o míos en sea, ladrar también. sí. Y pues creo que el proceso de poderte ir encontrando con estas cosas de la vida real en el juego es para mí lo que es mágico. O sea, es lo que para mí hace que el juego vaya más allá de ser un juego en una computadora, ¿no? Ujú. A mí, por ejemplo, me ha pasado, dentro de uno de los niveles hay un mural de Dr. Atle. Dr. Atle es un artista mexicano que es conocido por su obra de volcanes. Y yo no sabía que había un mural, pero existía un mural de Dr. Atle, ¿no? Bueno, existe. Y pues bueno, aparece en el juego porque estaba en una época, en cierto lugar, etcétera, etcétera. Y yo un día fui al castillo de Chapultepec y volteé en un pasillo y me lo encontré en persona, en la vida real, ¿sabes? Y es un Ujú. sentimiento que es muy difícil de describir, ¿sabes? Hasta que no lo ves y es como, ¡ah! Eso yo lo vi, pero ahora está aquí y esto es real, ¿no? Ese vínculo entre la realidad y lo interactivo es lo que a mí me gusta más, o sea,
de hacer un videojuego documental que hacer solo un documental audiovisual, ¿no? Que me encanta y es obviamente por donde empezamos. De hecho, el primer proyecto de Mácula fue un documental sobre el juego en México, ¿no? Entonces, alguna vez un profesor me dijo como, claro, ustedes tenían que hacer eso porque ustedes se aproximan al mundo a través del cine y no entendíamos los videojuegos. Fue como, hagamos un documental, ¿no? Entonces, creo que sí se traduce mucho lo que haces en el juego con esto. Está bien interesante, ¿no? Como que siento que eso que dices que es una experiencia muy particular, sí, o sea, a mí me cuesta mucho imaginarlo, ¿no? O sea, como que, no sé, los juegos que yo he trabajado, pues, nunca han sido de algo histórico, ni siquiera de algo como, bueno, paréntesis, tal vez más adelante hablemos de uno que tenía elementos históricos, pero en general como que no, ¿sabes? Trabajas así en tu burbuja de ficción dentro de tu motor de juego y lo que sea, y tardas mucho en como hacer que eso conecte con el mundo real, ¿no? Hasta que alguien más lo juega o lo ves en otro lado. Justo. Y es algo que a mí me llama la atención. Incluso hoy lo platicábamos con Iñaki y con Pedro, que por si no se nota son mi mano derecha y mi mano izquierda, pero hoy platicaba con ellos y justo recibimos un mensaje interesantísimo porque nos contactó un familiar de José de León Toral, que es el asesino confeso de Álvaro Obregón. Entonces nos contactó así de, oigan, es que, perdón, mi perro va a ladrar, lo siento. Y nos contactó así de, oigan, es que yo me enteré de este juego y quiero decirles que estoy muy emocionado porque yo nunca pensé ver esto. Y me emociona saber que van a hablar de mi tío Pepe y que mi abuelita me contó y hay unas reliquias en mi familia y no saben la persecución familiar que tuvimos y yo tengo estos recuerdos y mi hermano lo sabe y solo vengo a decirles que les deseo mucho éxito. Bye, ¿no? Qué chingón. Y les digo, güey, es que no puede ser. Les digo, yo no puedo creer que estemos generando este tipo de encuentros y de vínculos, incluso antes de que salga el juego. Para mí eso ya es una ganancia. O sea, yo siento que ya voy de gane, ¿sí me explico? Cool, qué interesante. Sí es como todo un tema, ¿no? O sea, cómo nos acercamos a la historia, ¿no? Que digo, se nota que les apasiona muchísimo, ¿no? Toda esta parte histórica, ¿no? Y de hecho al inicio mencionaste, ¿no? O sea, que el objetivo de Mácula es como hacer juegos sobre México, ¿no? Particularmente. Digo, no sé qué planes hay a futuro, espero mucho éxito y muchas cosas cool. Pero creo que regresando a lo que mencionamos al inicio, como tratar de llevar la conversación hacia esto, y pues me parece increíble que digas que es justo el objetivo del estudio, ¿no? O sea, ¿de dónde nace también como esta inquietud, ¿no? Y estas ganas de los juegos que queremos hacer sean como sobre México, ¿no? Fíjate que yo, al inicio de Mácula, cuando recién nos acercamos justo para hacer el documental de Ludens, que es este documental sobre el juego, le hice una pregunta a la doctora Blanca porque a mí me causaba mucha frustración el que los juegos que había como más conocidos sobre México hasta el momento eran eso, como una infantilización del tema o una cosa como más llevado a lo toon, ¿no? O sea, como no abordando estas grandes temáticas, estos momentos heroicos, históricos, estos parteaguas culturales, estos torrentes de civilización que habitan en México y que estamos, pues no quiero decir desperdiciando, porque obviamente no, pero a lo mejor sí dejando pasar de largo, ¿no? En este medio, al menos hasta ahora. Y mi pregunta a la doctora Blanco era como, ¿por qué no estamos contando estas grandes historias? O sea, ¿por qué no hemos visto todavía estas grandes historias de héroes, de leyendas, repito, de torrentes de civilización que están en este territorio y las estamos pues dejando pasar, ¿no? Y me decía, pues bueno, yo creo que porque somos unos acomplejados culturales, o sea, porque no confiamos en nuestras propias historias, en nuestro propio pasado. Y es algo que creo que compartimos en el equipo de Mácula, como esa convicción de decir, esto está increíble y me apasiona y quiero que los demás compartan esta pasión, ¿no? O sea, quiero que se interesen de la misma manera que a mí me interesa saber por qué Dr. Atle inventó el aeropaisaje, o sea, qué se sintió volar sobre el Popocatépetl durante esa época, ¿no? O sea, eso es lo que queremos transmitir y que no habíamos visto reflejado en este medio. Entonces fue como, vamos a intentarlo, o sea, vamos a ver si se puede. Y enos aquí. Qué cool. Sí, y digo, ahorita que lo mencionas, o sea,
esta onda que dices, ¿no? Como de la infantilización y como de las interpretaciones que hemos visto de México en videojuegos, pues tienden a ser como, pues, abstracciones, ¿no? Y como Eso, aterrizajes chiquitos de ideas. Eh, y me resalta porque siento que también, de cierta manera, es lo natural del videojuego, ¿no? O sea, creo que tal vez no tiene tanto que ver con México, ¿no? Tal vez tiene más que ver con el medio, ¿no? O sea, que somos un medio que viene de las maquinitas, ¿no? De los puntajes, las monedas, y como sí, aprender a dar como este quiebre y decir, ¿sabes qué? Podemos hacer más que mero entretenimiento, pues hace más difícil el camino, ¿no? Porque entonces empiezas a tener estas conversaciones de, bueno, pero entonces, ¿por qué juego, no? O sea, ¿por qué no una película? Y no sé si ustedes han topado con esa pregunta. sí, todo el tiempo, ¿no? Incluso al principio, muy, muy, muy al principio, cuando todavía estábamos por empezar a contar el proyecto, como de, oye, tenemos una idea de hacer esto más o menos así, y yo les contaba la historia y les contaba de qué queríamos que se tratara el juego y me decían, pero ¿y cómo pierdes? Y yo, bueno, no, es que no puedes, o sea, no lo puedes perder, ¿no? Pero, o sea, ajá, pero entonces la condición de muerte, y yo estaba como, no, no, pero es que no hay, o sea, no, ya sabes, como no, Sí, en mi juego no puedes, o sea, no, no puedes morir, no te puedes, no puedes perder, ¿no? Entonces, como que sí hay un, pues sí, como esta disonancia entre, ¿cómo? Pero pues el juego es justo, ¿no? El juego es divertido, de maquinitas, con un puntaje, etcétera, etcétera, pero pues bueno, ya hemos visto, o sea, vamos, los jugadores en México consumen mucho, mucho videojuego, ¿no? Y como que siento que sí, la mayoría consume lo más comercial, pero evidentemente vemos muchos gamers que sí nos aventuramos a estas otras experiencias, ¿no? Entonces, la tirada de mácula es eso, ¿no? Confiar que hay, bueno, no confiar, sabemos que hay un nicho de personas que se atreven a consumir estas otras historias que no necesariamente tienen monedas, puntaje y vidas, ¿no? Pero que también lo que hacen es aprovechar las bondades del medio, que lo hacen distinto de una película, y que lo hacen distinto de una obra de teatro, y que lo hacen distinto de un podcast, ¿no? Eh, yo creo que la gran diferencia, o sea, la razón por la cual México 1921 es un juego y no es una película, es que lo que nosotros queríamos era estar ahí. No queríamos tener una cámara y un personaje lejano. O sea, ujú, ¿qué se siente estar en el Zócalo en 1921? ¿Qué se siente conocer la SEP cuando está Diego pintando los murales? No es, quiero que me cuentes. Y eso es algo que solo pasa en el juego, ¿no? Entonces, eso fue como la ruptura de nosotros con el cine, cuando fue como, está súper padre, pero ahora quiero ir a hacerlo. O sea, como claro. ya no quiero que me lo cuentes, ya quiero estar yo ahí. Entonces, esa fue la razón por la cual, y también o sea, una discusión al inicio de la producción de México 1921 fue, ¿este es un juego de tercera persona o es un juego en primera persona? Porque también nuestro prototipo era en primera. Nuestro Ujú, primer prototipo fue en primera persona. Y era, yo estoy aquí, ta, 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 ¿no? Pero también ahí entra un poco como el respeto y la autoría sobre el videojuego y la separación entre lo documental y la ficción. ujú. Porque, ojo, Juan Aguirre es un personaje ficticio, o sea, Juan Aguirre no existió. A Juan Aguirre lo inventamos nosotros, ¿no? Entonces, Juan Aguirre, el archivero, Pelón, Lucía, son esos personajes que son ficcionados, escritos por nosotros, pero están envueltos en esta, pues, narrativa real, ¿no? Ujú. Entonces, hubo esa decisión de decir, ok, es un juego en tercera persona, porque Juan necesita sí tener esa separación, ¿no? Entre que nosotros lo estamos escribiendo, ¿no? Para poder diferenciar el hecho de que pues es un videojuego documental, pero basado también en una ficción, ¿no? Entonces tuvimos que pintar muy Claro. bien como esa raya eh, muy temprano en el desarrollo y por eso nos decidimos por la tercera persona. Creo que también abona mucho a las mecánicas, pero principalmente es eso, ¿no? O sea, el poder decir, estamos aquí, ¿no? Claro, ¿no? O sea, y Juan es un personaje, ¿no? Con sus Es el vehículo. propias. Ujú. Es el vehículo y tiene sus propias herramientas y sus propios vínculos y que te van guiando justamente por el tono que nosotros queremos ir llevando, ¿no? Pero justamente es el poder decir, estoy aquí en México en la posrevolución. Súper.
Voy a retomar algo que dijiste hace rato, ¿no? Que menciona, que es algo que escuchamos todo el tiempo, ¿no? O sea, cuando cuando alguien te dice, estás haciendo juegos en México, es como bien como escuchar, claro, porque México es súper consumidor de juegos, ¿no? Eh, Durante los últimos 10 años he visto estudios de que sí, ¿no? México como consumidor ahí está siempre muy arriba en Latinoamérica, es de los que más consumimos juegos. Y sin embargo siempre existe como esta resistencia o como esta disonancia, ¿no? Como dices, ¿no? O sea, el jugador mexicano promedio sí gasta en juegos y sí compra juegos, pero lo que juega es como a veces muy diferente a lo que se produce aquí en México, ¿no? Y justo como que a lo mejor no he visto tanto la situación con 1921, tú me dirás si no, pero algo que yo escucho mucho, no solo con consumidores, ¿no? Sino también a veces dentro del mismo círculo de desarrolladores es como este estigma, ¿no? Como esta resistencia a hacer juegos sobre temas nacionales, ¿no? O sea, otro juego sobre aztecas, ¿no? Otro juego sobre mayas, ¿no? O sea, como que es el santo grial del juego mexicano, hacer un juego sobre aztecas. Y hay como mucho estigma alrededor, ¿no? O sea, incluso a nosotros nos ha tocado con el juego que estamos haciendo que no tiene realmente nada que ver con México. Cuando decimos, lo estamos haciendo en México, nos han llegado comentarios de, órale, no parece juego hecho en México. Y es así como de, pues déjale, pongo un sombrero, no sé. ¿Qué significa eso? Sí. Ajá. Y no sé, como que está esta resistencia medio rara. No sé si les ha tocado vivirla y si tengas como una opinión al respecto. Sí, claro que nos ha tocado vivirla. La verdad es que de las primeras cosas que la gente nos dijo y nos lo dicen todavía, nosotros estuvimos en un proceso de por lo menos un año de buscar publisher. Spoiler, no lo logramos. Sí. Pero justamente me pasó mucho que los publishers genuina y no, esto no es una exageración ni nada, esto me pasó real en más de una junta, como, ¿y por qué a la gente le interesaría esta historia? Como, ¿por qué a alguien le va a interesar esto que pasa en México, ¿no? Y llegó un punto en el que me cansé como de contestar esa pregunta de una manera como de, bueno, es que los mercados y el consumo de los latinoamericanos, y es como, mira, de la misma forma que yo me tragué tu historia de vikingos, Sí. alguien lo va a encontrar interesante. Alguien en el mundo, ¿no? Y va a resonar con ellos de alguna forma u otra, ya sea por falta de conocimiento sobre México, porque alguna vez escucharon algo sobre México, porque, ¿sabes? O sea, creo que está muy flagelado el hablar de nosotros mismos, porque tal vez parece orgulloso y God forbid estemos orgullosos, ya sabes, como, pues, no sé, a mí no me, o sea, sí, entiendo perfecto a lo que se refieren con el mercado y que la gente no está consumiendo ese tipo de historias, pero también creo que es un tema de distribución y que las plataformas también. Y esto también lo platiqué con Blanca, ¿no? O sea, la oferta es de un solo color y de un solo sabor. ¿Qué más van a consumir? Como recientemente estuve en GDC y uno de los discursos de los premios que dan en el Game Developers Award fue justamente un reclamo directo a las plataformas de los publishers de decir como, nosotros no podemos ser la única historia de diversidad que está allá afuera. Tienen que apoyar a que sus plataformas no solamente den espacios, sino que hagan que los juegos puedan sobrevivir y sean exitosos, ¿no? O sea, como ponernos en la misma como situación o equilibrar un poco la balanza, como también con estos otros lanzamientos que vemos masivos en la industria, ¿no? Es un tema muy complejo, obviamente, pero yo creo que si nos regresamos a la idea de por qué hay esa renuencia a contar historias de México, yo confío y estoy casi segura de que es desdén a nosotros mismos. O sea, no veo una razón distinta, porque tenemos grandes historias, tenemos grandes técnicos, tenemos grandes desarrolladores, tenemos la tecnología. No veo una razón distinta. Y sí me he topado con eso mucho, pero también me he topado con el otro lado, que me dicen como de, sí está muy difícil, pero me da tanto gusto que lo estén haciendo, qué bueno que alguien se atrevió, por fin alguien lo está haciendo, ya sabes, y es como, güey, pues muchas gracias, porque el 90% de las veces la gente me dice, híjole, pues mucha suerte, porque eso nadie lo consume, y es como, bueno, pues se supone, pero igual recibimos mucho cariño y mucho agradecimiento por eso, ¿no? Entonces, yo diría que veremos todavía. Creo que no hay las suficientes historias mexicanas allá afuera como para poder tener algo para medir realmente. Sí, justo. Yo también creo que coincido con que sí es como
sí es un malinchismo ahí, la neta, como bien arraigado que tenemos como mexicanos, ¿no? Eh, y creo que también la industria ha ido creciendo a pasos agigantados, ¿no? O sea, la calidad de los proyectos que están saliendo del país a comparación de hace 5 o 10 años es muy grande, ¿no? O sea, creo que también a lo mejor hay por ahí un mal sabor de boca de algunos proyectos más viejos o que se quedaron en el camino, ¿no? Como pasa mucho en la industria. Pero sí, yo luego pienso así de que cada que escucho otro juego de aztecas es como de, bueno, ¿dónde están los grandes exponentes de juegos de aztecas, no? O sea, ¿dónde está el juego de aztecas con el que yo me podría comparar si estuviera Sí, en ese camino, ¿no? Entonces creo que sí hay mucho todavía por explorar. eh, y justo, ¿no? O sea, la gente no se queja de otro juego de mitología griega, ¿no? sí, Y sí, justo. levantas una piedra y salen 50 de esos juegos. Exacto, sí, sí. Sí, pero pues ojalá les vaya muy bien. La verdad es que yo coincido. O sea, digo, creo que en, en caminos muy diferentes, ¿no? O sea, al final de cuentas ustedes están como en una vertiente y el juego que nosotros estamos haciendo es como el juego más videojuego de la historia. Y de todos modos escuchas esa mala vibra, ¿no? O sea, de todos modos escuchas esa clase híjole, es que quién sabe si vaya a vender, es que está muy específico y es que es así como, pues al final de cuentas tienes que tomar un riesgo, ¿no? O sea, tienes que tomar como, pues tomar una decisión, decir, pues este es el proyecto en el que yo y el equipo creemos y el que vamos a empujar y pues al final de cuentas, pues sabremos eventualmente si fue una buena o mala idea. Pero está muy padre ver cómo esa pasión es lo que los está empujando. Y sí, creo que yo fui de esas personas que les dijo ambas cosas, ¿no? Así de, híjole, está difícil, pero qué chido. Eh, Justo. pero sí, siento que a Y es veces que, no podemos guiarnos nada más. Ay, perdón, dale, dale. no, no, perdón yo, pero es que justo es la verdad, ¿no? O sea, no podemos ignorar como, pues las cifras y los estudios de mercado, como, pues, sí, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Pero también, pues bueno, este otro fact que es la representación importa y es súper visible y súper notorio que estamos sedientos por ella, ¿no? Entonces, pues justo nosotros y todos los desarrolladores creo trabajamos igual, ¿no? Como, bueno, pues carnal, yo creo en esto y le voy a dar hasta que pueda y ojalá le vaya bien, ¿no? O sea, entonces estamos en ese mismo camino. Sí, siento que aún la gente que está apuntándole a hacer el juego más comercial y con todos los estudios de mercado, todavía puede fracasar por N mil variables este, aquí en la industria. Entonces, pues, creo que está chido hacer algo que nos apasione y que podamos como llevar o sea, como cumplir esa visión, ¿no? Que es difícil a veces como compartir, sobre todo cuando estás empezando un proyecto y es como, todavía está feo, pero créeme, está padre. 100%, esa es mi vida, ese es mi trabajo, ya sabes cómo. Sí, Sí, aguántame, se va a ver bien, eventualmente. sí, 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 justo. Otra cosa que quería que platicáramos un poquito de Mácula, regresando a cuando diste la introducción, ¿no? Y que es su primer juego, este, uf, qué difícil que tu primer juego sea algo del tamaño de México 1921. ¿Cómo ha sido ese camino, no? O sea, siento que eh, algo que hemos hablado en varios episodios, ¿no? Es como ese clásico tip de desarrollo de juegos, es como empieza chiquito, ¿no? O sea, haz algo pequeño, aprende un poquito tus herramientas, la. Eh, pero hay algo que yo siempre digo, es como, híjole, pero es que a veces necesitamos gente medio terca que se aviente, porque a veces como que desarrollamos este miedo, ¿sabes? O sea, platicas con gente experimentada y todo nos da miedo, ¿no? Es así como de, no, es que ese proyecto es muy grande, no, es que no podría, es que el dinero, es que el tiempo. Entonces, bueno, imagino que ha sido un camino atropelladillo, pero, pero no sé, cuéntame un poco. Piensas bien, Jorlu, ha sido un camino muy atropellado. La verdad es que todo el mundo nos lo dijo, o sea, todo el mundo. Y cuando te digo todo el mundo es, no hubo una persona que no me lo dijera. Me dijeron, no hagas ese juego. No lo hagas, haz otro. Ya después que tengas años de experiencia y que sepas lo que es hacer ese juego, lo haces. Y yo decía, no, no, hombre, Sí sale. hombre, lo vamos a hacer, ¿no? Y pues mira, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Ha sido un proceso también de adaptarnos, de entender realmente lo que estábamos haciendo. O sea, de realmente ver los límites del proyecto.
entender tiempos, entender complejidad de los sistemas, entender de qué era nuestro juego, ¿no? O sea, ha sido un proceso, te digo, son 3 años y medio casi de esto, desde el mero principio, ¿no? Y lo que yo les diría es, sí empieza en pequeño, sí, definitivamente sí empieza en pequeño, pero yo creo que si yo hubiera sabido lo que estaba haciendo, no me hubiera atrevido. Pero no me arrepiento ni un poquito. Porque también sé que si mis socios no me hubieran empujado a decir, no, sí, sí lo van a poder hacer y sí, no, aquí va y hagan, ya sabes, no estaríamos donde estamos ahorita. Hemos recortado un montón de cosas, sí, obviamente. Nuestro scope inicial era estratosférico, obviamente, todos, pero creo que hicimos un buen trabajo en adaptarnos a lo que podemos hacer, lo que sabemos hacer y el tiempo que tenemos. Entonces, sí fueron unos primeros, yo te diría que por lo menos el primer año y medio de como, ¿sabes? Como cuando te tapan los ojos en la piñata y te dan vueltas y te sueltan a que le pegues a la piñata. Eso fue año y medio de mi vida al inicio de Mácula, ¿sabes? Y que además la gente te empuje, ya sabes, como en medio de la gente. Sí. Fue, y sigue siendo muy duro, el darme cuenta de todas las cosas que no sé. Pero creo que es la única forma que hemos encontrado de poder avanzar. Porque si identificamos las cosas que no sabemos, sabemos qué preguntar y a quién buscar y qué apoyo necesitamos, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que rebasa nuestras capacidades, hemos sido lo suficientemente sensatos para echarnos para atrás, ¿no? Entonces, yo te diría que una de las ventajas de Mácula es que yo vengo de la producción, que yo soy productora y como que puedo entender lo que es dirigir un equipo más o menos en tiempos y con una visión más o menos uniforme. No he sido para nada perfecta, nos hemos tenido un montón de problemas de comunicación, un montón de problemas, o sea, cuando quieras invita al equipo y ellos te contarán cómo los he hecho sufrir, pero, y gracias por su paciencia, pero ha sido un proceso súper bonito también crecer con ellos. Y pues sí, sigue siendo una idea muy loca, pero hoy te puedo decir que sí, ya sabemos lo que estamos haciendo, tenemos un ritmo bueno, estamos encaminados en nuestra producción y si yo no hubiera aproximado a esto con la valentía que te da la ignorancia, tal vez no estaríamos aquí. Pero te lo digo desde un punto muy privilegiado porque ya tengo generaciones de desarrolladores detrás como tú, como Fire, como Calix, como Luis, como un montón de personas como Pogo que me han abierto las puertas de sus conocimientos que nos ha permitido ser así de audaces, porque tampoco es tan fácil, ¿no? Sí, digo, que eso a mí me da, no sabes cómo me llena el corazoncito escucharlo, ¿no? O sea, como que siento que es importante, y a veces no nos damos cuenta de la importancia, ¿no? De cómo se van formando estas, eh, pues sí, como este conocimiento generacional, ¿no? Que también es reciente, ¿sabes? O sea, cuando yo empecé a estudiar juegos, habían 2, 3 personas a las que les podías preguntar, ¿no? Y ahorita ya hay como mucha gente que sí está como acá más de lleno y sí, justo creo que está muy padre. Y creo que un buen tip a gente que va empezando es ese, ¿no? O sea, como no tengan miedo de acercarse a otras personas. La mayoría con mucho gusto trataremos de guiarles. Porque 100%. todos pasamos por eso. Sí, yo diría que es la forma de hacer las cosas en general, o sea, no solo en el desarrollo de juegos. Yo llevo esa misma experiencia desde cuando hice prácticas profesionales, ya sabes, de cuando quise acercarme a los museos y yo decía, bueno, es que yo quiero trabajar en un museo y no sé cómo, pero voy a ir a tocar la puerta y le voy a preguntar a la gente porque, pues, ¿cómo más? ¿No? Entonces creo que cuando la gente igual me pregunta, oye, ¿cómo le hiciste? Porque todo el mundo me dice, ¿cómo le hiciste para entrar a los videojuegos si tú no estudiaste para hacer videojuegos? Y la respuesta es como, pues preguntando. Pues busqué a la gente que lo hace y que admiro y que quiero seguir sus pasos y les pregunté, oye, ¿cómo lo hicieron? Y como dices, la gran mayoría te tiende la mano. Qué lindo, qué cool.
Fíjate que mencionabas este rollo de que no, es que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y fíjate que es algo que creo que nunca deja de pasar, ¿no? O sea, a lo mejor partes de otro punto, pero o sea, yo volteo a ver ahorita el juego que estamos haciendo y cuando empezamos como, es algo chiquito. Y no, ¿sabes? O sea, siento que sí hacer un juego siempre es como ir colocando las vías de un tren que ya está en movimiento. Y pues ni modo, ¿no? Ya Sí, no puedes parar. sí, 100%. No lo había pensado así, pero justo, tienes que seguir poniendo la vía. No hay de otra. Sí. Sí, y Y siento más que, no porque sé, ajá, justo, y como escuchando su experiencia de que, bueno, es que estamos aprendiendo en el camino, siento que, bueno, y además están construyendo el motor, ¿no? Mientras se sí, mueve el tren. además. Sí, caray. Y además sanando heridas, ya sabes, así como tomando terapia arriba del tren, o sea, es así como impresionante. Sí. Sí, importantísimo. Luego no hablamos lo suficiente de lo desgastante que es hacer juegos, como que uno no pensaría. No hablamos nunca de lo Sí, desgastante que es hacer juegos, y es algo que a mí me interesa hablar mucho porque es durísimo. Es un proceso creativo extenuante. O sea, no hay. Yo nunca había tenido un proceso tan largo, tan doloroso, pero a la vez tan transformador, ¿no? O sea, yo no soy la misma Paola que empezó a hacer México en 1921 que la que soy ahorita. Y eso es gracias a hacer un juego, ¿no? Soy una persona más resiliente, soy una persona que sabe decir más y mejor lo que quiere y lo que necesita y lo que espera de las situaciones. Entonces, hacer juegos es durísimo, pero también puede ser un proceso de mucha transformación, pero creo que es también tener una red de apoyo para hablarlo, porque le he sí, pasado mal, o sea, no te voy a mentir, yo le he pasado mal, ¿no? Y estoy segura que el equipo también. Entonces creo que sí hay que hablar. sí. Sí, 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 sí está difícil. Y creo que también, digo, ahí no sé si es como tanto el spot, ¿no? Pero sí, como dices, a lo mejor nos hacen falta espacios, ¿no? Para como poder compartir estas cosas, ¿no? Eh, en episodios anteriores hemos tratado de abordar un poco el tema, ¿no? De cómo llevamos, un desarrollo sano, ¿no? Porque, digo, ahorita es su primer juego y el primer juego siempre es como muy emocionante y se cometen muchos errores, pero aún en siguientes juegos la van a seguir regando porque es parte de hacer juegos, ¿no? Entonces, como que tienes que prepararte a que las cosas salgan atropelladas, porque nunca he conocido una producción smooth. Siempre hay broncas. Sí, eh, y yo lo que le decía el otro día, no me acuerdo, creo que fue un episodio con Luis. Estábamos platicando así, oye, pues es que a mí me gustaría hacer juegos el resto de mi vida, ¿no? O sea, a mí me gustaría a mis 60 años poder seguir haciendo juegos. Pero yo sé que el ritmo que llevo ahorita, ni de chiste te lo voy a aguantar a mis 60, ¿no? sí, sí, 100%. Es duro. Yo justamente hoy me daba cuenta así como de lo físicamente cansada que estoy, ya sabes, como, güey, es que no acabas, ¿no? Y si es un proceso, es distinto a los demás porque la iteración es muy desgastante, es muy cansado volver y volver y volver y volver y regresar a volver, ¿no? O sea, como de ya, carnal, ¿por qué? ¿No? Pero eso es lo que permite al juego ser el juego, lo que hace la diferencia que no sea una película. Y Ujú. pues ahora sí que, pues find what you love and let it kill you, ya sabes. Sí. Sí, justo. Que luego también está eso, ¿no? Como que cada que hablo así de, ay, no, es que hacer juegos es horrible. Y es como, pero también es lo máximo, ¿no? Es Sí, como, hacer es juegos como es el, lo máximo. es Lo como, máximo. Yo, es un lado bien feo de algo muy padre. Y entonces creo que eso sí, también hace complicado hablarlo, ¿no? Porque es como, ahí estás hablando desde el privilegio de poder hacer juegos como tu trabajo, y de eh, todos modos lo sufrimos. sí, sí, sí. O sea, ahora sí que problemas del privilegio, pero hay problemas que nos atraviesan y que son importantes, ¿sabes? O sea, yo también lo pienso mucho, o sea, qué gozo y qué alegría el poder dedicarme a lo que me dedico todos los días de mi vida y este trabajo me ha permitido ser independiente y viajar y hacer un montón de cosas increíbles, ¿no? Pero eso no le quita el peso emocional y creativo que es durísimo, o sea, y lo acompaña también a cualquier otro proceso creativo. Esto no es exclusivo de los videojuegos, esto también le pasa a los cineastas, a los artistas, a los escritores, ¿no? Eh, nos pasa a todos con todas nuestras chambas, o sea, pero pues bueno, hay una forma particular en la que los videojuegos atraviesan tu vida así como muy intensamente, pero yo sí estoy
segura que si tengo la suerte de seguir haciendo esto por el resto de mi vida, voy a ser muy feliz. Qué chido. Y sí, creo que parte de lo extenuante es los ciclos de desarrollo que son largos, ¿no? O sea, no haces un juego en un mes, ¿no? Que luego qué padre que tengas experiencia de producción. Yo no hago cine, pero mi pareja se dedica al cine. Entonces yo veo como las dos son muy difíciles y muy desgastantes, pero siento como que, pues sí, un rodaje es muy difícil, pero un rodaje no dura lo que dura la producción de un juego, ¿no? Un rodaje fin, Jorlu. Un rodaje tiene así como de, ay, bueno, son 48 horas, va a ser un mes, van a ser 3 meses, ¿no? O sea, como que tienes esta cosa, como que cabe en una caja, ¿sí me explicó? O sea, la película cabe en una caja, el juego no. El juego se apodera de tu vida, o sea, it takes over your life, ¿no? O sea, es como, creo que esta es una buena idea, ok, me voy a hiperfijar en ella por los próximos 5 años de mi vida, ¿sabes? No hay in between, o sea, Sí. sí. Sí, totalmente. Y digo, y aprovechando como este paralelismo con el cine y que tienes experiencia en ambos, eh, algo que a mí me genera también muchas dudas como de qué tanto es que lo estamos haciendo mal en la industria de los juegos, ¿no? O sea, siento que en el cine tienes como estos procesos de preproducción que sí pueden ser eternos, ¿no? O sea, algo puede estar en pre-production hell mucho tiempo, sin que pueda llegar a set, ¿no? Y siento que muchas veces en juegos hacemos nuestra preproducción durante la producción. Entonces la línea de meta se te va recorriendo y recorriendo y recorriendo. Y no sé, como que siempre he pensado que a lo mejor hay algo que aprenderle a otros medios. Que digo, es mucho más impredecible un juego que un guión, ¿no? La realidad es esa. Pero siento que sí podríamos adoptar ciertas estrategias para que no sea tan caótico. Sí, sí, yo también coincido ahí, pero mucho de esa como forma de adaptar procesos del cine al videojuego, yo las aprendí, o más bien, no las aprendí, decidí emplearlas más tarde en el desarrollo porque sí coincido contigo, la preproducción en videojuegos se hace un poco a la par de la producción, pero no creo que esté necesariamente mal. O sea, creo Ujú. que tienen que ir de la mano porque precisamente es un proceso iterativo y yo creo, al menos a nosotros nos ha funcionado un poco como de, bueno, la preproducción hacerla en papel, como como desglose lógico de las necesidades, etcétera, etcétera, y pasarte a hacer lo más pronto posible, porque si no, te quedas justo como en este pre-production hell durante un montón de tiempo y la línea de meta simplemente no se ve, ¿no? Ujú. Entonces, para nosotros el proceso de preproducción fue básicamente la producción. ¿Sí me explico? O sea, fue como todo junto con pegado, así, al mismo tiempo. Y empecé a emplear estas cosas como mucho más tajantes que suceden en un rodaje o en una película, por ejemplo. Como decir, no están, bueno, se va, ¿no? O sea, como, bueno, no, pues, bye, ¿no? Ujú. Es muy largo, pues córtalo a la mitad. Como de, no, pero es que córtalo a la mitad. O sea, como, pues, ya, ese nivel no está, pues que se vaya. O sea, como tener estas como decisiones como más tajantes para mí llegó mucho después, ¿no? Y todavía estamos como en ese proceso. Creo que hay mucho que aprenderle y desaprenderle también al cine, porque los procesos de producción del cine tampoco son perfectos. Ujú. Eh, también están envueltos en un montón de mañas y de malas prácticas que no recomiendo, pero a mí me ha servido, o sea, lo que me traje de la producción del cine es más bien la forma de organización, eh, el orden de los equipos, por ejemplo, o sea, en Máculas somos mucho de equipos, ¿no? O sea, como de, ok, progra esto, arte esto, animación esto, producción esto, narrativa esto, ¿no? O sea, somos como mucho de esa estructura. eh, y es algo que sí es del cine, ¿no? O sea, para nosotros en un rodaje es como arte, arte, foto, foto, iluminación, iluminación, o sea, se acabó. Y a nosotros creo que eso es algo que nos ha funcionado. Pero creo firmemente que no hay una producción igual a otra. Sí. Entonces, hay que tomar las cosas que nos funcionan, ¿no? Y como productor o como director, justamente tienes que aprender a discernir en qué sirve y qué no, ¿no? Así como, o sea, hubo un tiempo
Y recientemente me platicaba con Pedro porque tenemos un calendario de pared en el estudio, ¿no? Y mis socios insistían, no, es que pongan ahí su calendario porque ahí van a ver y va a ser súper visual, no sé qué. Yo estaba como, pues bueno, ¿no? No me funciona, ya, o sea, ¿en qué calendario de pared? Porque no nos funciona, o sea, como tienes que, pues eso, prueba y error, prueba y error. Y yo creo que lo que hacemos ahorita en Mácula es una adaptación como un Frankenstein, ¿no? De lo que nos funcionó del cine con lo que sabemos hacer de los videojuegos. Sí, sí, cada proyecto y cada estudio es su propio caos de producción. Para bien y para mal, ¿no? O sea, sí creo que no hay de otra más que agarrar callo, ¿no? O sea, con tu equipo y para futuros proyectos. Sí, Pero, pues nada, se me hizo interesante, ¿no? Que también tengas como esta visión de ambas cosas. Este, y el último tema que quería abordar, porque me da muchísima curiosidad, es, o sea, yo nunca he trabajado en un juego como 1921, en el sentido de que siento que es un juego principalmente narrativo, ¿no? Lo cual quiere decir que ustedes tienen como una secuencia muy clara de escenas, personajes, eh, todo, ¿no? O sea, sí pueden tener como un guión y un documento de diseño que fluye como de manera muy lineal, ¿no? correcto. Y yo he tendido a trabajar en juegos mucho más como sistémicos, ¿no? O sea, como ¿Tiene? trabajando a nivel sistema, mecánica, cómo interactúa X con Y, etcétera, Sí, etcétera. Y eso ha hecho que, o sea, a mí me dices un juego como 1921 y digo, ay, me da miedo, es mucho contenido, ¿no? Pero como que siento que tienen sus pros y sus contras. Y no sé cómo ha sido eso para ustedes, ¿no? O sea, ¿dónde está como esta línea de iteración, ¿no? Entre contenido versus como cosas más mecánicas, ¿no? Digo, sé que tienen por ahí como algunas secuencias más cargadas hacia lo mecánico, ¿no? Y no sé si han vivido como estas diferencias. sí, son dos cosas, o sea, sí pues sí medio lo trabajamos y como que lo experimentamos en dos momentos, ¿no? O sea, porque cuando estamos jugando el juego tenemos que poner atención a una sola cosa, ¿no? O sea, como cuando estoy testeando esto, estoy buscando esto, cuando estoy testeando lo otro, estoy buscando lo otro. Pero algo que o sea, creo que ha funcionado bien es que nos tardamos mucho en darnos cuenta cuáles eran esos sistemas base que iban como a ser la guía todo el juego, ¿no? Que realmente funcionaban como sistemas, como son la libreta, ¿no? Por ejemplo, que es como pues, esta espina dorsal de un sistema pues, es un poco un inventario, también una galería de fotos, o sea, como tu task list, ¿no? O sea, como esta cosa que es el juego, y luego cómo eso convivía con la forma en la que contábamos la historia. Entonces, es una, sí es una situación un poco en la que nosotros nos vimos limitados al no conocer del todo el medio, o sea, como al ser nuestro primer videojuego era como, cámara, ¿y cómo vamos a hacer esto? Porque justamente le sueltas el control al jugador y cómo le vas a decir, pero yo quería que hablaras primero con este otro personaje, ya sabes, como, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿No? Entonces, fue mucho de platicar también con el equipo de Progra, de que ellos también nos explicaran cuáles eran nuestros límites sistémicos y cómo eso podía convivir con una experiencia narrativa, ¿no? O sea, como de, bueno, pues es que a mí o sea, nosotros le decíamos, no, pero es que yo quiero esto, y ellos nos decían como, pero es que, güey, eso no se puede, ¿no? Entonces, decía como, pero lo que sí podemos hacer es como esto y esto y esto y esto, ¿no? Este tipo de interacciones se pueden generar con base en estas cámaras, que entonces nos puede dar este efecto, que nos puede, ¿sabes? Como, etcétera. Eh, Fue aprender y conocer la herramienta y decidir cómo balancearlo ha sido un reto en el cual todavía estamos trabajando. O sea, nuestro juego funciona sistémicamente, ¿no? O sea, esa parte como que está 100% controlada, pero como bien dices, es un montón de contenido que todavía trabajamos justo como por ejemplo, recientemente añadimos como algunos NPCs extra, ¿no? O sea, que fue como de, no, esta conversación es muy larga, córtala en dos o córtala en tres, el resto del texto se va. No, ¿cómo que se va? Mételo en dos NPCs. Nada más. O sea, como, ya sabes, y aprender como a dónde vas a poner esos NPCs,
y si los abordan por el otro lado y hablan con ellos antes de que hablen con el otro personaje, como, ¿sí me explico? Como empezar Claro. a tapar todas estos variables, no quiero decir problemas, vamos a decir variables, ¿no? Pues ha sido, la verdad, es prueba y error y es mucho de la mano. Yo voy mucho de la mano y hablo mucho con el equipo como de, ustedes díganme dónde está mi límite, dónde ya me estoy volando el cerebro, ¿no? Así como de, es que, por ejemplo, para mí después de esto tiene que entrar una cinemática donde entonces la cámara, y pase esto. ¿Se puede? No exactamente así, pero lo podemos hacer así y así y así. Perfecto, adelante. Ya sabes cómo es encontrar eso, pero creo que la verdad es comunicación y prueba y error. O sea, mucha prueba y error. Es mucho contenido, sí, es muchísimo, muchísimo. Pero, pues es lo que es, ese es el juego, ¿sí me explico? Claro, sí, sí, sí. Sí, o sea, creo que justo eso me genera como mucha así ansiedad a mí. Porque, ¿sabes? Es como, de, no, voy a pasar así horas en una secuencia que es el jugador promedio va a ver una vez y a lo que sigue, ¿no? O sea, es muy distinto a... O sea, digo, vengo de hacer juegos móviles donde todo se usa 1000 veces. Sí, Ahorita estoy haciendo un roguelike, entonces obviamente todo se reusa 1000 veces. Se remixea y así. Y acá siento como que, no sé, ¿sabes? O sea, como que a mí me cuesta esa... Mi cerebro de productor le duele. De no, oh, el sí, costo de 100%, producción de todo. 100%. O sea, son como tailor-made moments solo para que los vivas durante esos 4 o 5 segundos en que recoges la postal y se activa esta cámara y entonces y después ya pum pum se guardó en tu libreta y ya lo tienes como un coleccionable y se acabó ese momento mágico y bye. Pero vale la pena. Y es lo que hace el juego, porque precisamente no somos un roguelike, no somos un juego móvil. Entonces, pues es donde tratamos de do the work, to put the work in, ¿no? Sí, claro, o sea, tiene todo el sentido, ¿no? Y creo que al final esos detalles en este tipo de juegos se aprecian muchísimo, ¿no? O sea, creo que sí es lo que hace o deshace una de estas experiencias. Y pues sí, es un riesgo que hay que asumir, ¿no? A la hora de planear. Es un que hay que asumir y sobre todo, o sea, como bien dices, tu cerebro de productor, pues para mí ha sido hasta un poco más sencillo pensar en cinemáticas, porque para mí la cinemática es una cosa cuadrada que cabe en una caja, que yo sé cuánto dura y que sé dónde está la cámara, Ujú. ¿no? Entonces, en nuestro cerebro de producciones, tengo el tiempo claro para hacer esto, aquí está, se acabó, ¿no? Y sí es un detalle y sí no estoy, o sea, como entiendo perfecto lo que dices de los sistemas. A mí me costó mucho trabajo entender el juego como un sistema, porque para mí el juego era una experiencia, ¿no? Claro. Y creo que está Y bien, ¿eh? O sea, transformar. creo que sí es primero una experiencia, ¿no? Sí, 100%. Y creo que al tener clara la experiencia, entonces la puedes transformar en un sistema. Pero, ojo, a mí me aventaron a una avalancha, ¿sabes? Entonces yo de pronto tenía que luchar con el sistema y entender cómo contar la historia a través del sistema. Entonces fue como un show, pero pues creo que ahí vamos. O sea, la verdad es que estoy recientemente, Pedro ha tomado un papel mucho más presente y como de dirección de la producción, ¿no? Yo me he estado alejando un poco más a la parte administrativa, business development, y recientemente jugué una parte del juego que pues yo no había estado tan involucrada en el desarrollo, y lo terminé y fue como, está padrísimo, me encantó, ¿sabes? Porque yo había visto ya todo lo demás tantas veces que fue a breath of fresh air de decir, ¡ah! Vamos bien, ya sabes. Y, y es padre, es satisfactorio decir como, bueno, después de todo esto que hemos pasado, porque vaya que le hemos pasado, hemos encontrado la forma de contar la historia que queremos contar. Qué Ujú. chingón. Y es que luego sí, pierdes toda perspectiva. O sea, cuando trabajas en el juego, cero Toda. objetividad. Así no sabes si está padre, si está aburrido, si necesitas como dar varios pasos atrás o dejar que alguien, o sea, vivirlo a través de alguien, porque si no pierdes toda perspectiva, muy cañón. Sí, justamente. Pero por eso te digo, creo que vamos, estamos emocionados, estamos en una parte pesada del desarrollo, porque justamente estamos. Pues a mí me gusta decirle la recta final que se ve gigante y larga, pero la cuesta final, Así pero es. eso, el equipo lo siento motivado y siendo un equipo con confianza. Digo, espero que ellos lo sientan igual.
Pero pues sí, yo muy agradecida con ellos siempre. Que hayan confiado en esto, para mí es el honor más grande de mi vida. Independientemente de lo que pase el proyecto, para mí eso ha sido el gusto más grande, la verdad. Contar con un equipo que se atrevió a confiar en esta historia, lo mejor. Qué bonito. Y sí, estás en ese mítico. Ya tienes el 90% y te falta el otro 90%, que es Justo. ese 10. Sí, como dicen por ahí, ya pasamos lo difícil para llegar a lo cabrón. Así, Exacto. justo. Sí, Así mero. sí. Pues qué chido, Paula. Ya nomás como para cerrar, siempre cerramos el podcast con una pregunta que es como... digo, y seguro va a ser interesante viniendo de tu background, ¿no? Que no es como tan de juegos. ¿Cuál dirías que es el juego o los juegos que te inspiraron o que te empujaron a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer México 1921 un videojuego. Esta pregunta me encanta porque la gente se súper sorprende de decirles que yo no era gamer hasta hace 3 años. Yo no jugaba nada, carnal. O sea, ni Candy Crush. Nada. Pero en la pandemia me empecé a clavar con mi novio, compré un Switch y me empezó a dar juegos. Y Firewatch fue una experiencia. Firewatch fue el juego que dije, un momento, me estoy perdiendo de algo. O sea, debería de estar volteando a ver los videojuegos. Y después, lamento mucho ser tan cliché, pero The Last of Us 2, yo nunca me había sentido atravesada literalmente por una historia como me pasó con The Last of Us 2. Cuando, perdón por los spoilers, pero cuando muere Joel, yo dejé de jugar el juego como 6 meses, porque me cambiaron de personaje y dije, yo no puedo jugar con esta desgraciada, ¿sabes? Entonces, al final obviamente acabé el juego, me gusta muchísimo, X, ¿no? O sea, pero fue una historia que me cambió y me atravesó y dije, un momento, esto nunca me había pasado con una película. Hay algo mágico aquí. Y yo te diría que también Season es un juego que cuando lo jugué dije, sí se pueden hacer juegos como los que quiero hacer. Y la gente los está haciendo. Y me encanta. O sea, Season es un juego que no solo se volvió importante en el desarrollo como referencia, sino se volvió importante en nosotros como equipo. O sea, desarrollamos una relación con el equipo de Season. Nos han mandado postales, ya sabes, así de que desde Canadá. Porque conecté no solo con el juego, sino con su idea de hacer juegos, ¿no? Entonces, yo diría que esos 3 son la razón por la cual hoy estoy aquí, en el telescopio cósmico, haciendo de lo que hago. Qué chido, Paula. Un día tenemos que juntarnos a echarnos unas chelas y platicar de Firewatch. También Sí amo ese tenemos, juego. sí tenemos que hacerlo y sé que tenemos varios amigos en común, así que pronto se armará. Cuenta con ello. Y pues nada, muchísimas gracias por estar en el programa, Paula. Los mejores deseos para México 1921. Les dejamos aquí en todos los lugares con las ligas a que le den wishlist en Steam, a su canal de YouTube, que te sacan unas cápsulas muy padres también que pueden ver si les interesa saber más de México 1921 y de Mácula como tal. Y pues nada, Paula, no sé si quieres dar un último mensaje de paz al universo o algo. Eso, pasa al universo y nada, eso, que nos añadan a su wishlist en Steam, que nos sigan en Instagram, en Twitter, en todos lados estamos como @mácula_mx. Subimos un montón también de, como somos bien clavos de la historia, cápsulas históricas y pues que compartan, si les late, pues que lo compartan. Y pues muchas gracias por la invitación, Julio, fue un gustazo, me la pasé súper bien y qué chido, hay que armar esas chelas. Sí, señora. Pues bueno, bye.